Os cuento cómo van mis propósitos del año. Hola, ¿qué tal? Pues estamos ya más o menos a mitad de año, ahora ya un poquito más, pero bueno, ahí, y es momento estos meses de hacer balance y de ver qué tal van todos esos propósitos que nos pusimos en año nuevo para ver si los vamos cumpliendo, para ver si no los estamos cumpliendo y para ver si hay alguno que necesita ser modificado o eliminado. Antes de continuar, os recuerdo como siempre que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y a mi página web, y que si os gusta mi contenido se agradece un montón que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora ya, pues vamos a empezar a charletear sobre aquellas cosas que me propuse a principio de año y qué cosas he estado cumpliendo y qué cosas no. Para hacer este vídeo yo lo que he hecho ha sido pues volverme a ver el vídeo que hice a principio de año, que os lo voy a dejar abajo por si acaso no lo visteis y si queréis cotillear, y os voy a ir diciendo pues cómo voy con cada uno de ellos. Me he ido apuntando, me he hecho listas y he repasado cómo he avanzado con cada uno de ellos. Vamos a empezar con los propósitos literarios y vamos a empezar con los propósitos literarios numéricos. Sabéis que yo uso la plataforma de Goodreads y ahí es donde me pongo el reto de número de libros anuales que me quiero leer. Esto ya lo dije en el libro de del balance de mitad de año. Yo me pongo 100 libros para leer, o bueno, este año y el anterior también me puse 100 libros, y este año estoy en 68. Este año voy mucho más adelantada que el año pasado, por ejemplo, a estas alturas del año no suelo haber pasado de la mitad del reto, o sea, no suelo haber pasado de 50, así que me he sorprendido muchísimo de estar ya en 68 libros, aunque, bueno, me he sorprendido a medias, porque la verdad es que yo sí que tenía esa sensación de que estoy leyendo mucho, porque estoy como súper motivada, estoy teniendo más tiempo, y además es verdad que quizá he leído libros más cortitos, no he leído tanto tocho, y eso pues siempre agiliza, pero siempre, esto yo siempre lo digo, que a mí lo del reto si lo cumplo bien, si no lo cumplo pues me da igual, la verdad, en cuanto a números, pero bueno, pues de forma natural ha salido así y parece que me estoy acercando. Creo, también lo dije en el otro vídeo, que también está remando muy a favor el tema audiolibros, porque los audiolibros me están aportando ratos de lectura que si no, no tendría, y además es que se escuchan súper rápido, entonces yo me sorprendo de decir, joder, si es que en 2 días he añadido otro libro, porque claro, escuchado es que se beben. Y además porque yo en audiolibro me pongo libros que enganchan mucho, entonces... Bueno, pues primer reto, voy muy bien, 68 de 100. Luego yo me había puesto más cosas numéricas para irme midiendo en otras cosas que quería hacer sobre leer más de X géneros. Bueno, tengo el abanico en la mano porque cada 2x3 estoy parando a abanicarme porque esto es un infierno, chicas, así que perdonad que no lo suelto. De esos 100 libros, quería que 50 de ellos fueran de entre mis pendientes en físico que tengo en casa y de una selección de pendientes que yo hice. Os grabé un vídeo también acerca de ello, que también os dejo abajo por si acaso os apetece. Os enseñé todos esos 50 pendientes uno por uno. Esto lo llevo fatal. He leído libros en físico que tengo, pero es que han ido entrando libros, entonces me he leído esos. Me he leído algún libro que tenía en físico, pero que no era de los seleccionados como esos 50 pendientes. Pero bueno, en general voy fatal. O sea, creo que no he llegado a 10 libros de esos 50 que quiero leerme. Con lo cual, teniendo en cuenta que me queda solo medio año y lo que tendría que leer al mes y que no solo voy a leer de esos pendientes, es muy probable que no lo cumpla. Estoy siendo pesimista, obviamente yo lo voy a intentar porque era algo que me apetecía y que quiero que de forma natural pues pase, pero está chungo. Sin embargo, luego el siguiente reto numérico era que de todos esos 100 libros, 50 de ellos fueran libros de misterio, porque quería concentrarme en leer mi género predilecto. Y aquí tengo que decir que voy muy bien, estoy contenta y creo que lo voy a cumplir sin problema, porque de los 68 libros que llevo leídos este año, este medio año, 34 han sido de misterio, así que creo que en el medio año que me queda y teniendo en cuenta también el tipo de pendientes que me quedan y todo, lo voy a cumplir sin problemas, estoy contenta. Ese reto para el año, pues creo que va viento en popa. Y otro de los retos numéricos era que de esos 100 libros quería que 30 fueran de misterio, pero de misterio de confort. En el vídeo de los propósitos pues cuento un poquito qué es eso para mí de misterio de confort y todo eso. Y aquí no estoy tan contenta, creo que no voy tan bien porque a pesar de ser una cosa que me puse como reto porque me apetecía mucho, creo que se me han ido metiendo otras cosas de por medio y no lo estoy cumpliendo. Y eso me disgusta mucho, no por no cumplir el reto, sino porque es un reto que me sigue motivando y apeteciendo
muchísimo, o sea, es que es lo que quiero en mi vida y no sé por qué no lo estoy teniendo. Así que hay que solucionarlo. De los 30 que pretendía leerme, solo llevo 7 y no puede ser porque además dentro de, ya digo, todos esos pendientes que tengo, tanto en físico como mentales en la vida, hay muchos libros de estos, así que estoy poniéndole solución ya, eso sí que estoy ya en marcha. Pero bueno, con estos retos así más numéricos, del principio yo creo que aunque hay cosas que no estoy cumpliendo muy bien, la tendencia es buena y tiene pinta de que a final de año, aunque no haya cumplido todo punto por punto, es muy probable que esté satisfecha, así que en términos generales estoy contenta. Vamos con más propósitos. Otro de los propósitos era hacer TBR más realistas. Yo dije que, bueno, en ese momento, me pilló en un momento a principio de año, que me estaba agobiando un poco por ciertos motivos que también os cuento en el vídeo de los propósitos y no voy a repetir. Y dije, quiero hacerme de TBR más realista, quiero que sean más cortos y quiero hacer TBRs que no sean más de 4 o 5 libros. Este propósito no lo he cumplido y estoy contenta con no haberlo cumplido. Este propósito queda modificado, bueno, modificado no, este propósito queda eliminado, porque hemos llegado a mitad de año y para eso yo siempre digo que hay que reevaluar los propósitos porque no tiene sentido poner energía en algo que te has dado cuenta que no era un buen propósito. Este propósito no era bueno porque no me crea satisfacción, no me hace feliz, no me sirve para nada, estoy contenta con lo que estoy haciendo, entonces no tiene sentido. Propósito eliminado, me dejé llevar por un sentimiento momentáneo que tuve solamente a principio de año y que después ha desaparecido, así que no está cumplido y no va a estar cumplido y se quita de la lista. Vale, vamos con el siguiente, que creo que también va bastante bien. El siguiente propósito era continuar sagas. Yo tenía la sensación de que todo el rato estaba viendo sagas o colecciones o tal, pero que no las continuaba y me quedaba en el primero de saga. Creo que me ha ido bastante bien. Aquí me puse una meta moderada porque quería continuar sagas, pero yo soy consciente de que es muy difícil terminar sagas enteras o leer muchos libros de una misma saga, así que simplemente quería dedicarme a continuar algunas de las que tuviera abiertas. Y para ponerme algo numérico me puse que al menos quería centrarme en continuar 4 sagas que tuviera abiertas. Creo que voy bastante bien. En la primera mitad de año he terminado algunas sagas que tenía abiertas y luego he continuado algunas que eran como más importantes para mí continuar. Y luego también he empezado algunas, pero que me sirve también para este propósito porque a pesar de haberlas empezado las estoy continuando. O sea, estoy teniendo mucha continuidad con ellas y estoy avanzando como muy rápido. Os cuento un poco, de las que he empezado este año pero tengo mucha continuidad, son básicamente las que estoy leyendo en el club de lectura, en mi club de lectura del Callejón del Misterio, porque tenemos grupos tanto para True Blood, como para Aurora Teagarden, como para Anne Perry, como para Agatha Racing. Entonces, todo eso son sagas que sí, que algunas de ellas he empezado este mismo año y tal, pero que tengo la sensación de que son sagas que estoy en ellas y les estoy dedicando un tiempo y que en algún momento voy a terminar, así que estoy contento con ello. Pero quizá estas, por haber empezado este mismo año, no contaban para este reto realmente, aunque las mencione. Por el otro lado, he terminado varias. Terminé una de romántica, la de Sarah McLean de El amor en cifras. Me leí todos los libros, así que fenomenal. Luego me terminé la biología de Baby Fernández, que la verdad esa la tenía menos en mente como saga, por ser quizá una biología solamente y eso, pero bueno, ahí está, que es el de Memorias de una salvaje y Reina, me leí los dos, o sea, me había leído uno el año pasado, pues la terminé leyéndome el segundo. Después también he terminado, y esta sí que sí cuenta y estoy súper contenta, la saga de las Florero, de Lisa Kleypas. Son 4 libros principales y una precuela, me he leído los 5 y ya sabéis que es una autora que he amado, así que estoy muy contenta. Me ha sido muy fácil terminar la colección, además lo estoy leyendo con Priscila, con lo cual me ha mantenido también motivada para no perder el hilo y no olvidarme de que quería seguir con ellas. Y seguramente habrá más sagas porque estamos viciadas, así que vamos a seguir leyendo a la Kleypas seguramente durante este mismo año. Bueno, mentira, de las Florero nos queda todavía una lectura, lo que pasa es que yo la tengo como más aparte porque es un libro especial que es como navideño. Así que bueno, en realidad no he terminado la saga, se podría decir, pero yo siento que sí, y en cualquier caso ya la tengo acordada, o sea que la vamos a terminar antes de que termine el año. Y luego, por último, estoy muy contenta de que también he terminado la trilogía de Joe Abercrombie, que también os he hablado mogollón de ella, la del Mar Quebrado, que la había empezado también el año pasado, me gustó mucho y no quería que pasara el tiempo sin seguir. Y estoy súper contenta porque encima han sido de mis libros favoritos de este medio año. Así que otra trilogía terminada. Luego he apuntado por aquí una que abandono, así que no la voy a terminar, que es la de Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. Me leí el año pasado Reina Roja. ¿El año pasado o este?
No, creo que ha sido este. Bueno, me leí Reina Roja y Loba Negra y bueno, pues esa queda anulada del reto porque no me voy a leer el tercero porque no me estaba gustando mucho. En cualquier caso, se va a estrenar dentro de poquito la serie, así que probablemente sea una cosa que en serie sí que vea, pero que pues el libro no me hace falta. Es algo que creo que puedo disfrutar más en pantalla. Y para este reto también me sirve que aunque no la he terminado, he continuado con la saga de Escuadrón de Brandon Sanderson porque me he leído hace poquito también Estelar, que además sabéis que también me ha encantado. Y me gustaría que en esta segunda mitad de año también avanzara un poquito con esta saga, aunque no termine todo lo que hay, al menos me lea otro de los libros, probablemente el de relatos. Con continuar sagas estoy muy contenta, creo que con lo que ya he hecho en este medio año el reto estaría cumplido, o sea que bien. De todas formas quiero intentar que en la segunda mitad de año no olvidarme de él porque esté cumplido y avanzar todavía un poco más con él. Pero vamos, que si me quedara así ya para el resto del año estaría contenta con el tema de continuar sagas, pero ya digo que ya tengo en mente algunos otros que van a caer durante la otra mitad de año, así que va a estar cumplidísimo a final de año. Vamos con cómic. Me había propuesto leer más cómic porque es algo que echaba de menos y me había dado cuenta que el año pasado lo había dejado totalmente de lado y yo tenía un vacío en mi corazón que necesitaba volver a llenar, porque es algo que disfruto mucho. Y entonces pues me quise como forzar un poco, motivar un poco, porque además tengo varios pendientes en casa. Me propuse numéricamente, no quería ser tampoco demasiado optimista, así que me propuse simplemente leer 6 en el año como mínimo. Yo interiormente tenía la esperanza de leer más, pero bueno, quería que el reto fueran 6 en el año, fácil, cortito, ya está. Y bueno, voy bien porque he leído la mitad, me he leído 3, así que creo que hasta final de año voy a llegar fácilmente a los 6 que quería leerme, pero ya digo que interiormente en realidad espero pasar de esos 6. Pero bueno, el reto son 6, así que eso lo voy a cumplir. Llevo 3, me leí el largo Halloween de Batman cuando sacaron la peli, para que fue relectura, pero hacía mucho tiempo. Lo disfruté un montón y de hecho pone un poquito más de peso en este reto de lo disfrutas mucho, sigue haciéndolo. Me leí, bueno, esto es cómic, manga, tal, me leí Uzumaki, que me lo leí con el grupo de Literaria en el marzo asiático. Me encantó, lo disfruté un montón, un manga de terror fenomenal que además me descubrió a Junji Ito y quiero leer más del autor. Y me leí el primer volumen de Sandman. Esos son los 3 cómics que llevo leídos, o sea que me faltarían otros 3 para cumplir los 6 del año, pero ya digo que espero que me lea bastantes más. Otro propósito era obligarme a tener momentos cozy de lecturas a la semana. Porque yo sentía que el estrés vital y la ansiedad vital se estaba contagiando un poco a la lectura y no quería que eso pasara, así que quería usarla para crear esos momentos relajantes un poco, y para poderlo comprobar dije que quería que al menos tuviera un momento de esos relajantes de lectura a la semana, una vez a la semana, durante al menos media hora. Empecé el año súper bien con esto, lo hice muy bien durante la primera mitad del año, pero tengo que decir que durante el último par de meses me he desviado y he dejado de hacerlo, he dejado de prestar atención a esto y me está empezando a ir mal. Probablemente sea porque es verdad que a mí me resulta mucho más fácil cumplir esto, hacer esto en épocas de más frío. El calor me descentra. ¿Por qué? Porque para mí los momentos cozy de lectura pues implican mucho mantita, bebida caliente, vela encendida, y claro, eso en verano pues no. Y como que no tengo identificado un momento relajante realmente de lectura en verano. Así que tengo que trabajar en ello para no perderlo durante estos meses, porque es algo que me hace mucho bien y creo que para mí es muy necesario. Así que bueno, lo estaba cumpliendo pero me he desviado. Creo que estamos en el momento justo de reconducir y poder decir a final de año que sí que lo he cumplido. Y ahora vamos con un propósito que me puse, que es el gran fracaso de este listado porque no lo he hecho en absoluto. O sea, es que lo borré de mi mente. ¿Cómo ha ocurrido esto? Si además los tengo yo escritos, puestos delante del escritorio. Bueno, pero yo como si no existiera. Me propuse hacer una lista de libros comprados porque quería tener un registro de los libros que compro durante el año para poder repasarlas a final de año, ser consciente de ellos y además usarla para los retos próximos de lectura de pendientes y todas esas cosas. No he apuntado ni uno, o sea, no he empezado físicamente esa lista. Fatal. Y ahora me resulta muy difícil reconducir este propósito porque, claro, por esto quería yo hacer este reto.
porque no tengo ni idea de los libros que han entrado este año. Tendría que ponerme a ver todos mis book hauls para recordarlos, porque ahora ya están colocados, están mezclados con mis libros antiguos. Quiero hacerlo, o sea, creo que es algo que me iba a ser muy útil. Pero a estas alturas del año no sé cómo voy a poder arreglar este fiasco de que ni siquiera he empezado. Así que esto, fatal. Un propósito que quiero mantener, quiero volver a intentarlo, pero voy de culo. También hay que decir que yo me conozco bien, porque ya en el vídeo de propósitos, cuando yo me puse este propósito, dije, este es el que creo que me va a ser más difícil cumplir, es en el que menos confío, o sea que yo sabía que esto era dificultoso, pero estamos a tiempo, no lo voy a eliminar. Y bueno, en el vídeo de propósitos, aparte de estos propósitos puramente literarios, os hablé un poquito de otros que, pues ya que estamos, los voy a repasar también un poco con vosotros. Por si visteis aquel vídeo, pues que curioséis a ver cómo me va. El primero tenía también que ver con esto de los momentos relajantes de lectura, pero en vez de lectura quería también tener momentos de no hacer nada, momentos de no productividad. Me propuse también tener uno a la semana y son momentos como conscientes de no hacer nada. Me ha pasado un poco igual que con el otro, pero peor. Empecé bien, empecé súper bien, lo hice una vez a la semana, lo hacía incluso durante más del tiempo estipulado, que era al menos media hora. Además descubrí algo maravilloso que me encantaba, que era los audiolibros junto con los mandalas, o en general con pintar. Y me iba súper bien, pero me he desviado también en los últimos meses, me he vuelto a estresar un poco, he vuelto a empezar proyectos y me he vuelto a estresar un poco y a dejar de lado estos objetivos que no quiero que ocurra, así que igual que he dicho con los momentos relajantes de lectura, creo que estoy a tiempo de reconducir y de volver, porque durante los primeros meses sí que lo estaba cumpliendo, así que bueno, creo que han sido los 2 últimos meses cuando me he empezado a torcer un poco. Que ya digo que es que a mí el verano me cuesta mucho, en cuanto empieza a hacer buen tiempo yo me desvío del buen camino, pero no quiero esperar hasta septiembre para volver a reconducirme, así que vamos a intentar centrarnos este verano. Y luego por otro lado os hablaba de mis proyectos y propósitos sobre escritura. Si queréis saber qué os contaba, pues podéis ir al vídeo de propósitos, como os he dicho, y simplemente os digo que en este caso también estoy bastante disgustada porque no estoy cumpliendo bien. A ver, estoy cumpliendo una parte, pero no la más importante probablemente. Yo tenía aquí como 2 vertientes. Por un lado era que quería desarrollar el hábito de la escritura a diario y quería como estipular un tiempo en el que me dedicara solo a eso diariamente y cogerlo pues eso como hábito. Mal, no he conseguido generar el hábito, es verdad que he avanzado, he hecho cosas, he dedicado tiempo a ello, pero de forma desorganizada, no he conseguido tener mi tiempo y mi espacio estipulado diariamente para ello, entonces es algo que a día de hoy yo siento que no está siendo cumplido, pero que por supuesto quiero mantener y que espero poder cumplir. Va de la mano un poco en que mi organización diaria y vital ha cambiado, he tenido muchos cambios que han afectado a mi horario, a mi calendario, entonces bueno, no quiero excusarme tampoco falsamente, pero es verdad que he tenido como que organizarme de cero muchísimas cosas de mi vida y estoy todavía balanceando bien esa organización diaria. Así que espero que ahora que creo que ya estoy centrándome y estoy organizando bien todos esos nuevos días que estoy teniendo, pues espero que a partir de ahora sí que consiga meterlo en esa organización y que mejore de aquí al nuevo año. Lo que sí estoy contenta es que aparte de este desarrollo de hábito, yo tenía también el propósito, la otra vertiente, que era centrarme solo en algunos de los proyectos y tirar para adelante con ellos, porque uno de mis problemas es que yo vivía en el caos en la escritura, ¿no? Empezaba 1000 cosas, no acababa ninguna, ese tipo de problemas, entonces ahí sí, he cogido un proyecto solo, estoy tirando para adelante con él y todos los tiempos que dedico a la escritura en general lo estoy dedicando a un solo proyecto. Entonces con eso sí estoy contenta porque siento que aunque no haya desarrollado el hábito, sí que he avanzado bastante. Y ahora ya el último tema que queda del que os hablaba en ese vídeo de propósito es el tema de redes sociales, que os contaba un poco pues cuáles eran mis propósitos para este año, qué redes quería continuar manteniendo, en cuáles quería crecer, qué contenido quería subir. Y bueno, pues os hago un repaso que aquí estoy bastante satisfecha, aunque no he cumplido las cosas exactamente como lo dije, ahora os lo voy a explicar. Creo que las excusas que tengo para ello son buenas y creo que las cosas que eran más importantes para mí sí que las estoy haciendo,
con creces. Así que estoy satisfecha. Os cuento, os hablaba de YouTube. YouTube era una red que obviamente quería continuar, quería mantenerme en ella, quería trabajar cada vez más en ella, quería estar contenta con ella y estoy muy contenta, la sigo disfrutando, voy cambiando el contenido, voy probando cosas, cada cosa que pruebo pues la disfruto más, estoy contenta porque soy flexible, si hago algo y veo que no me satisface del todo pues estoy moviéndolo y creo que estoy llegando a una cosa con la que estoy bastante contenta y que espero que estéis disfrutando también vosotras. Numéricamente me había propuesto mantenerme todo el año subiendo un vídeo semanal. Estoy muy contenta porque no solo he mantenido el subir un vídeo semanal, sino que he podido mantener el subir 2 vídeos semanales, como estáis viendo, sin ningún problema y estando muy contenta con ellos. Así que, genial. En ese momento de principio del año yo dije un vídeo semanal dando unas explicaciones, pero como os digo, desde que grabé ese vídeo mi vida ha sufrido algunos cambios importantes, pero para bien en este sentido, así que, bueno, pues de hecho ese propósito sí que se modifica un poco, cambia, porque me gustaría ampliarlo. O sea, de aquí a final de año me gustaría mantener al menos esos 2 vídeos semanales y creo que lo voy a hacer sin ningún problema. Instagram, vendido Instagram. Instagram se ha torcido, pero aquí es donde digo que las excusas son buenas. Yo me había propuesto, mi Instagram también lo quería mantener, es la red social en la que yo empecé y es una red social que me ha dado muchas cosas muy bonitas. Entonces, bueno, yo quería concentrarme en ser flexible y no quedarme estancada en mi contenido en Instagram y, por supuesto, seguir siendo constante en la plataforma. Así que me había propuesto hacer al menos 2 publicaciones semanales y quería que una de las publicaciones fuera un post, como había hecho hasta ahora, y otra de las publicaciones fuera usando alguna de las otras herramientas que te da Instagram, que en ese momento y en este momento, pues en los Reels era lo que estaba como de novedad, pero que si cambiaba y de repente ya no eran los Reels y era otra, pues eso, como ser flexible, ¿no? Empecé bien el año, pero obviamente se ha torcido. ¿Qué pasa? Que Instagram está funcionando fatal. Instagram últimamente pues funciona muy mal, es muy desmotivante y sinceramente es que no me apetece subir todo ese contenido. Así que he estado mucho tiempo pues volviendo un poco a subir solo cuando me apetecía, a probar distintas cosas. Mantengo mi motivación en el querer seguir allí y en querer seguir subiendo contenido, pero no me voy a forzar a subir contenido en una época en la que ese contenido se va a subir mal o no va a llegar a nadie. Entonces, bueno, pues durante los últimos meses no he estado cumpliendo esto, pero considero que la excusa es buena, porque me di cuenta que era un esfuerzo tirado a la basura. Así que, bueno, cualquiera que uséis la plataforma sabréis de lo que estoy hablando, porque es que es palpable, es obvio, le está pasando a todo el mundo. Y si no, pues nada, pues aquí os cuento lo que está pasando con Instagram, que está yendo muy mal, espero que se arregle, yo voy a seguir allí, estoy subiendo menos cosas, pero ahí sigo, lo que más estoy usando son las historias, que al final es lo que me hace estar cerca de un grupo significativo de vosotras que estáis ahí día tras día y eso me aporta muchísimo y además es como hacer un blog y a mí me encanta hablar diariamente con vosotros por ahí, pero en lo que es el contenido que queda permanentemente pues estoy un poco más dejada, aunque sigo subiendo, pero no estoy subiendo 2 cosas a la semana. Hay semanas que a lo mejor sí, pero hay semanas que no. Twitter, la tercera red social que mencionaba en ese vídeo y que decía que sí, que yo quería tener la mente abierta, que quería probarlo, que la gente me había dicho que patatín, patatán, que era necesaria. No, no lo he cumplido y este objetivo se elimina. A mí Twitter solo me trae disgustos, es una plataforma que no me gusta en absoluto, creo que se ha convertido en algo sucio, me parece un cubo de basura andante de negatividad. Y yo no es algo que quiera en mi vida y es que va en contra del resto de mis propósitos, va en contra de mis proyectos vitales, va en contra de la forma en la que quiero vivir y pensar y relacionarme con la gente, entonces no tiene ningún sentido para mí. Me estaba forzando a ello por seguir una moda, por hacer caso a los consejos de la gente que te decía que tenías que estar ahí, pero a día de hoy yo no me siento cómoda ahí, no me siento ni cómoda ni segura, entonces ¿cuál es el sentido de mantenerme? Ninguno, porque la gente que vale la pena y con la que realmente me apetece relacionarme en Twitter, ya me relaciono con ella en otras plataformas, entonces no me aporta nada nuevo. No es que me vaya a cerrar mi cuenta sigue ahí, de vez en cuando la usaré, si tengo algo que compartir, pues de vez en cuando, si me acuerdo, lo comparto también por ahí, si un vídeo lo comparto por ahí, o digo que he subido algo, no sé, pues eso, para tener la cuenta, para existir, pero que ahora mismo no está en uso.
y no tengo intención de forzarme a que esté en uso. Porque es que ya no como creadora de contenido no me gusta estar ahí, que ahí yo nunca he llegado a crear ningún contenido ni a hacer nada, sino como consumidora. O sea, es que yo intento meterme y a los 5 minutos me invade una sensación negativa, malos pensamientos, malas emociones, me quedo chof, me deprime y no tiene sentido porque no me aporta nada, pero me aporta mucho negativo. Entonces, si no me aporta pero me quita, pues es que no quiero verlo. Yo lo entiendo que hay gente que le gusta porque es una forma de desahogarte, de soltar la negatividad. O sea, yo entiendo que a la gente que le gusta es porque le genera lo contrario, ¿no? Entrar ahí, soltar su negatividad y entonces se quedará mejor y se irá mejor. A mí me pasa al contrario, yo no soy una persona de soltar sino de absorber. Entonces yo cuando estoy en ese tipo de ambientes, no suelto nada porque no es mi forma de ser, pero absorbo todo. Entonces yo todo lo que soltáis ahí me lo llevo a casa y me quedo con ello en la cabeza y me quedo buscando soluciones y me quedo pensando en lo mal que está el mundo y no puede ser. Así que bueno, pues como veis, segundo propósito eliminado. Y creo que ya no hay más eliminados, ¿eh? Solo ha habido 2 eliminados, pero estoy muy contenta con haberlos eliminado. Y ya el último era abrir la página web. Y con este es, como imagináis, con el que más satisfecha estoy porque lo he hecho, la he abierto, he creado ya contenido, estoy poquito a poco subiendo cosas, estoy súper contenta con haberlo hecho y con cómo ha quedado, que sé que no es la cosa más maravillosa del mundo, pero la he hecho yo. Y para mí estas cosas son muy difíciles, entonces para mí era un reto muy muy grande el aprender cómo hacerlo, el hacerlo yo sola. Estoy muy contenta de haberlo hecho, estoy muy contenta de que algunas de vosotras la estéis disfrutando, el contenido que cuelgo ahí, y espero poco a poco pues ir mejorándola, ir subiendo más cosas y que sea, como era mi intención desde el principio, mi casita en internet. Ahora mismo lo que tenéis ahí pues son unos cuantos artículos, hay unos poquitos artículos sobre todo sobre el género del misterio, sobre por qué me gusta el misterio, qué te puede aportar, un artículo que me gusta mucho y que era uno de los que más ganas tenía de hacer sobre el Cozy Mystery, y además estoy intentando subir mensualmente artículos de novedades para que tengáis ahí resúmenes de todas las novedades editoriales y le podáis consultarlas mes a mes y podáis ir a los enlaces y ver absolutamente toda la información que me parece súper útil. Obviamente de las novedades que a mí me interesan, de los géneros que yo leo, pero estoy muy contenta con eso también. Así que bueno, pues como veis con redes también estoy bastante satisfecha porque de lo que he cumplido estoy muy contenta y de lo que no he cumplido pues es que no me importa mucho e incluso lo he eliminado. No sé cómo lo veréis vosotras, pero para mí el balance es bueno. Creo que para estar a mitad de año he cumplido las cosas que eran más relevantes para mí y las que me quedan por cumplir creo que puedo encaminarlas a un buen resultado, así que estoy feliz, estoy contenta. Todos esos propósitos que os he contado que estoy cumpliendo los mantengo, elimino 2 que no voy a echar de menos y este es mi resumen de cómo van mis propósitos. En comentarios contadme lo que os apetezca, pero sobre todo cómo van vuestros propósitos. ¿Estáis cumpliendo las cosas que os propusisteis? ¿Hay propósitos que habéis eliminado como yo? ¿Hay propósitos que están sin cumplir pero que queréis ponerle un montón de energía durante este medio año que queda? Todo lo que queráis, contadme cómo ha ido este medio año. Yo me despido aquí, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y a mi página web y que me ayudáis un montón si os gusta el contenido, dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal, por supuesto. Muchísimas gracias, nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!